Harry Potter y el torneo internacional de los tres magos. Capítulo 18. Un interludio baboso. El restaurante era menos impresionante de lo que Harry había pensado. Para ser un restaurante mágico, había una clara falta de magia. El camarero y el personal habían sido, bueno, muggles. Si hubieras cambiado su atuendo mágico, este podría haber sido un restaurante muggle. Estaban sentados en una mesa normal, bebiendo de copas de vino estándar y usando cubiertos como de costumbre. Para ser la primera vez que Harry estaba en un restaurante mágico, fue decepcionante. No estaba seguro de lo que esperaba. No es que estuviera esperando una pecera flotante gigante con una batalla épica en curso de Grindylows contra tiburones con rayos láser pegados a sus cabezas. Aparte de que se trata de una idea absolutamente mortal, sus expectativas no estaban fuera de serie en este caso. Aunque no había ambiente, esperaba que su encuentro con Slughorn no fuera precisamente así. Los dos se habían acomodado con una charla trivial sobre los acontecimientos actuales y bromas sobre el torneo hasta el momento, no es que fueran muy diferentes a su breve discusión en el baile de Navidad. Gracias por aceptar reunirte conmigo. Cuando dijiste que deberíamos encontrarnos para poder escuchar sobre mi madre me emocioné, nadie me ha contado mucho sobre ella. Por supuesto, la conocía bien, como te dije, era una de mis favoritas. Se quedó en silencio, pareciendo tener dificultad para poner sus pensamientos en palabras, como si algo le doliera o le lastimara hablar de Lily. Harry decidió averiguar qué era, quería saber todo sobre ella. ¿Tuviste problemas con que ella fuera una estudiante nacida de muggles? Lo comentaste en el baile. No había dado la impresión de ser un elitista que creía en la pureza de sangre, como lo harían un Noto o un Malfoy, pero el comentario le había parecido extraño a Harry. Posiblemente era un resentimiento residual por las dificultades de Hermione debido al prejuicio contra ella. Slughorn entrecerró los ojos. ¿Contra Lily? ¡No! Y contra nadie más. Dijo ofendido. No hay nada malo con los estudiantes nacidos de muggles. El hombre relajado estaba irritado y tenía las mejillas enrojecidas. Harry se reclinó en su asiento cuando el hombre levantó la voz en respuesta a su pregunta. Lo siento. No quise ofenderte. Simplemente no entiendo por qué comentaste sobre su condición de estudiante nacida de muggles, lo tranquilizó Harry. Slughorn, visiblemente más tranquilo, se sentó y tomó un sorbo de agua. La brillantez de tu madre era aún más impresionante debido a la desventaja que tienen todos los estudiantes nacidos o criados por muggles. Eso confundió a Harry, no comprendía completamente lo que el hombre estaba diciendo. Horace tarareó pensativo. Pensé que tu relación con las damas Pavlov y Delacour habría ayudado. Pero puedo ver que estás en la misma situación en la que estaba tu madre. Albus siempre ha sido visto como el campeón de los hijos de muggles, de los mestizos, pero no lo es. Chocábamos regularmente porque yo tomaba a los estudiantes prometedores bajo mi protección y corregía el problema. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Preguntó retóricamente. En este momento nos encontramos en un establecimiento mágico. Estamos en Inglaterra, pero en Inglaterra residen dos países diferentes. El mundo muggle y el mundo mágico son distintos, separados y esto es de suma importancia. Los que se han criado entre muggles no suelen entender esto. Están en un mundo nuevo, en un país nuevo, y hay leyes y formas de vida diferentes. Es casi triste que no hablemos otro idioma, lo entenderían intuitivamente, reflexionó en voz alta. ¿Un idioma diferente? ¿Por qué ayudaría eso? Preguntó Harry, con escepticismo en sus palabras. Cuando vas a otro país con un idioma totalmente distinto, comprendes automáticamente que las cosas son y serán diferentes. Te preguntas qué sabes y si sabes algo sobre su cultura, valores, normas y forma de vida. Vale, eso tenía sentido para Harry, pero tampoco parecía importante, o al menos no tan importante como Horace lo hacía parecer. Esta es solo una de las muchas desventajas que tienen los estudiantes nacidos de muggles. No se dan cuenta de que están en un mundo diferente. Los magos no son muggles que por casualidad pueden usar magia, tú no eres un muggle con una habilidad extra. No, ahora eres ciudadano de dos países completamente diferentes. El hombre continuó sin pausa, estaba entusiasmado, apasionado incluso, con ese tema. Más que eso, ustedes son como el Capitán Cook y Sir Francis Drake. Deberían ser exploradores. Exploradores de un mundo totalmente nuevo, un mundo extraño, y casi ninguno de ustedes reconoce esto, su importancia y cómo los afecta. Me llevó años convencer a su madre de esto. Pero al final, ella lo entendió, lo aceptó y se sintió mejor por ello.
Ella era mi alumna preciada, la que debería haber sido el más brillante de los soles, no la estrella fugaz en la que se convirtió. Terminó con un tono arrepentido e inmediatamente tomó un buen trago de vino. Harry no estaba muy seguro de haber entendido bien el punto. Sabía que había diferencias entre ambos mundos, pero no entendía por qué esto era una desventaja tan grande. ¿Cuáles eran esas diferencias tan drásticas? ¿Puedes darme un ejemplo de eso? Algo que demuestre que ella realmente entendió lo que estás diciendo. Harry aclaró su pregunta. Slughorn alzó las cejas ante la pregunta antes de que se le formara una sonrisa. Tengo justo uno. ¿Conoces la historia de tus padres juntos en Hogwarts? Preguntó, complacido con la pregunta. Harry frunció el ceño en respuesta. Había escuchado lo mismo de todos. Escuché de dos de los mejores amigos de mi padre cómo sucedió. Que mi madre no se llevó bien con mi padre hasta casi el final de su tiempo en Hogwarts. Comenzaron a salir y se comprometieron y luego se casaron poco después. Recordó haber escuchado de Remus y Sirius al respecto, cómo lo habían molestado durante años por su enamoramiento de Lily Evans. Luego habían sido despiadados cuando finalmente se puso de acuerdo con su amor de siempre. ¿Dos amigos? Preguntó el ex profesor de pociones con los ojos entrecerrados y un brillo de inteligencia en los ojos. Hizo una pausa, sacudió la cabeza rápidamente y parpadeó lentamente antes de decir algo. No debemos desviarnos, volveremos a eso. Dijo la última parte con severidad, mirando fijamente a Harry. Harry intentaba mantener la calma, evitar que su rostro se sonrojara y no parecer sorprendido por el comentario. Tal vez acababa de delatar a su padrino, aunque la falta de pánico indicaría que había una inteligencia peligrosa que había subestimado dentro del hombre. Puede que fuera modesto con su chaleco de anciano, su aspecto corpulento y sus ojos tontos, pero estaba lejos de ser lo que aparentaba. Era agudo, astuto, sagaz. Volviendo a eso, las historias que has escuchado son de amigos cercanos de tu padre y de aquellos que saben cosas sobre tus padres, pero no los conocían demasiado bien, supongo, preguntó, aunque por la forma en que lo hizo ya sabía la respuesta. Esa sería una descripción justa, respondió Harry neutralmente. Si escuchas una historia, si la escuchas de verdad, si no interrumpes ni la contrastas con lo que te han contado, entonces te contaré sobre tu madre, la realidad de quién era ella. Me atrevo a decir que no queda nadie en nuestro mundo que pueda saberlo, aparte de mí. La dureza de la declaración le dio un aire desagradable al hombre. Bebió rápidamente el resto del vino y luego lo llenó de nuevo, tomando otro trago demasiado grande para ser caracterizado como un sorbo. Escucharé, al ver la ceja levantada, aseguró aún más, escucharé de verdad, añadió con seriedad. Lily Evans provenía de un entorno modesto, de cabello rojo y brillante, muy brillante, dijo con nostalgia. Una hija de Muggles cuya hermana era su mejor amiga. Una mejor amiga que adoraba a su hermana menor, Lily, y las dos eran inseparables. Inseparables hasta que recibió la visita de un representante de Hogwarts. Como todas las reuniones, solo se trata de los padres, el representante y la niña. Desde el principio, las dos flores se separaron. Petunia se quedó sola, trabajando sin su Lily. Lily fue arrancada del jardín, su hogar, y se vio empujada a una nueva realidad. Slughorn hizo una mueca. Así, comenzó la separación de su familia. Petunia, molesta porque su hermana la iba a dejar, o supongo que así era, comenzó a arremeter, a ser desagradable y a menospreciar a su pequeña flor. A la Lily de la que siempre se había hecho amiga, amada y cuidada, ella trató de castigarla. Lily buscó aislamiento y tiempo para reflexionar sobre lo que había hecho para molestar tanto a su hermana mayor. Un día fatídico, conoció a su vecino, un niño de su edad. Un chico de cabello negro y un alma gemela, un chico solitario. Alejado de su familia, se mantuvo alejado de la atmósfera combativa, o eso me dijeron, y los dos se hicieron amigos, no por mucho más que buscar la compañía de otro individuo. Ella era una bruja y él un mago, no tardaron en descubrirlo, y nació una amistad, Lily Evans y Severus Snape, los nuevos mejores amigos. Harry jadeó. ¿Snape y mi madre? ¿Mejores amigos? El arrebato se le escapó de la boca antes de que se diera cuenta de que había dicho algo. Horace dejó su copa de vino sobre la mesa. Lentamente apartó la mirada y miró a un Harry incrédulo. Levantó una ceja. ¿Escucharé, de verdad? Preguntó, citando con desdén las palabras anteriores de Harry. Harry se sonrojó un poco, avergonzado, agachó la cabeza y apretó los ojos. Lo siento, añadió con pesar. El anciano cogió de nuevo su copa de vino y la hizo girar entre el pulgar y el índice.
El líquido rojo intenso se arremolinó en el vaso y atrajo la atención de ambos. Horace observó cómo se formaban las arrugas cuando el vino volvió a su posición de reposo ahora que la copa había dejado de girar. Bebió lentamente, alargando el suspenso sobre si seguiría hablando o no mientras la inquietud de Harry crecía segundo a segundo. Devolvió el vino a su posición de reposo, sin soltarlo, y volvió a centrar su atención en Harry. Lily y Severus se hicieron amigos íntimos poco antes de llegar a Hogwarts. Se sentaron juntos en el tren y se sintieron muy decepcionados cuando los asignaron a casas opuestas. Sus desafortunadas circunstancias se desarrollaron a partir de ahí. Sirius Black, el nombre que llamó notablemente la atención de Harry, se unió al rojo y al dorado. Su familia se lo tomó mal, incluidos sus primos mayores, todos ellos Slytherins. Andrómeda no era desagradable con él, pero Bellatrix y Narcisa sí lo eran, alentaban a la gente a mostrar su descontento también, estoy seguro de eso, siempre estrictamente fuera de registro, por supuesto, suspiró y se perdió en sus pensamientos, girando nuevamente su copa de vino, haciendo girar el líquido. Sirius se hizo amigo de tu padre desde el principio, y con el tiempo también de Remus Lupin y Peter Pettigrew. Cuando los Slytherins mayores atacaron a Sirius, ellos contraatacaron de la única manera que pudieron. Les hicieron bromas a los Slytherins de primer año. No había amabilidad entre las casas y con el vástago Black en Gryffindor, la cosa se intensificó, era personal. Hablábamos de ello en las reuniones de personal y siempre nos daban la misma instrucción, siempre nos decían, déjalos ser niños, todo es inofensivo. Severus era un colegial de Slytherin, un solitario que se hizo amigo de una chica de Gryffindor, una chica muy guapa. Eso no quiere decir que él no fuera inocente. Snape le dio lo que recibió, lo que intensificó la disputa. Ahora bien, tu madre no era una chica tímida, se destacaba. Tenía el pelo largo y rojo intenso, era franca cuando se la incitaba y podía guardar rencor, ¿o no? Sí podía. Desde la primera clase en la que fueron emparejadas, causó revuelo. Durante ese primer año, se convirtió en una paria por hacerse amiga de un Slytherin y Severus era muy parecido, aunque no en el mismo grado. Lily nunca participó en el tira y afloja y nunca fue el objetivo de ninguna de las casas, al principio. Tu madre tenía una amiga con la que era cercana, en Gryffindor, Marlene McKinnon. Pero déjame continuar y no perderme en viejos recuerdos. Los dos brillaron desde el principio en pociones, siempre trabajaron juntos. Eran un dúo notable y pasaban mucho tiempo trabajando para mejorar o perfeccionar las cosas, los márgenes de sus libros siempre estaban llenos de útiles garabatos. Recibieron calificaciones perfectas y ambos tenían talento con la varita, Severus se inclinaba hacia el lado más oscuro y Lily, bueno, ella tenía una comprensión intuitiva de la magia, le salía tan naturalmente como respirar. Podía adaptar encantamientos incluso en tercer año, su año de Owl presentó hechizos alterados, fórmulas mejoradas y pociones de nivel de maestría. Recordó con cariño, su mirada volvió a bajar a su vino con sus ojos con una mirada distante. Horace, dijo Harry para llamar su atención, si eso es cierto, ¿por qué sus notas no fueron tan elogiadas como las mías? ¿No obtuvo la misma puntuación que Dumbledore y Ridley? ¿Hubo muchos estudiantes que obtuvieron las mismas puntuaciones que yo o que nosotros? Preguntó Harry, un poco reservado, ya había interrumpido pero pensó que era una pregunta justa, no una interrupción. Slughorn volvió a centrarse en él. En general, no alcanzó esas notas. Tu madre era intuitiva, no tenía los conocimientos que muchos académicos necesitan para ser considerados brillantes. No tenía memorizada una teoría exhaustiva para asegurarse de que sus notas fueran impecables. Le encantaba la magia, le encantaba superar sus límites y ser creativa con ella. No dejes que estas palabras te disuadan, estaba entre las estudiantes académicas con mejores notas, después de todo era la delegada, pero no le importaba conseguir buenas notas. Es una pena que nos la hayan robado, era demasiado talentosa para ese terrible final. Horace tragó saliva y bebió bruscamente su vino. Se tomó un momento para recomponerse. El quinto año fue el comienzo del distanciamiento que creció entre ellos. Quien usted sabe comenzó su tiranía y la gente comenzó a desaparecer notablemente. Había habido disturbios y rumores de un señor oscuro desde 1970, pero tomó tiempo aumentar las hostilidades. Snape estaba atrapado con un amigo nacido de Muggles en una casa odiada y una multitud de sangre pura que apoyaba la agenda pro sangre pura de sus padres. Lily ya no era inmune cuando las cosas se pusieron peores. En sexto año, la familia de Marlene McKinnon fue atacada y eso abrió una brecha entre ellos.
Marlene se negó a estar cerca de Severus, ya que era amigo del lado que había ido tras su familia. Lily no podía tolerar sus excusas cuando se había convertido en un objetivo de sus amigos y los padres de Marlene por los suyos. El sexto año su amistad terminó, para siempre. La familia de Marlene fue asesinada, brutalmente. Cerró los ojos y sus párpados intentaron abrirse paso a través de su rostro. Fueron días duros, dijo después de un rato, con voz áspera y grave. Volvió a llenar su copa de vino y tomó un trago largo antes de volver a llenarla, ya no quedaba ni media botella. Fue entonces cuando llegó el verdadero punto de esta historia. Tu madre estaba perdida, el mundo mágico era ajeno a ella, tenía muy poca comprensión de lo que estaba pasando, cuál sería su lugar en el mundo. Su familia no pudo ayudar, eran muggles cuya única experiencia con la magia era el callejón Diagon y todo lo que Lily pudiera mostrarles y contarles. Es el problema con los hijos y criados por muggles, añadió, asintiendo con la cabeza hacia Harry, no entienden la cultura, la historia y cómo funciona nuestro mundo. La tomé bajo mi protección entonces, ella era mi alumna más querida, añadió con tristeza. Sus mejillas estaban adquiriendo un tinte rojo y algo de la agudeza de sus ojos había desaparecido, el hombre no estaba borracho de ninguna manera, pero la comida no había llegado y había bebido una buena cantidad de vino hasta el momento. Le enseñé historia, economía, política, y se adaptó a todo como pez en el agua. Entendió el mundo y su lugar en él, su falta de apoyo. El talento no te llevará muy lejos por sí solo. Fue el verano siguiente cuando tomó una decisión, una con la que se sintió incómoda en ese momento, pero sé que no habría cambiado. Hizo una pausa y le dirigió una sonrisa cómplice a Harry. ¿Qué decidió? Harry sabía que estaba jugando con el teatro del hombre, pero deseaba saberlo demasiado como para permanecer en silencio. Estaba al borde de su asiento, inclinado hacia adelante, y no habría notado mucho más allá de las siguientes palabras que salieran de la boca del hombre mayor. Ella firmó un acuerdo con la casa Potter, afirmó, sonriendo ante la mirada de sorpresa que Harry no pudo evitar adornar su rostro. ¿Un acuerdo? Preguntó sin saber qué hacer al respecto. Sí. El hombre mayor estaba disfrutando esto, todavía estaba sonriendo al campeón de los tres magos. ¿Qué tipo? La boca de Harry no se cerraba por completo cuando no hablaba, su mente corría a 1000 millas por segundo tratando de darle sentido a esas palabras. Un contrato de cortejo, afirmó como si fueran simples palabras insulsas. ¿Qué? La sorpresa de Harry tenía una dosis igual de incredulidad, lo que hizo que la palabra saliera disparada de su boca, casi hasta el punto de haberla gritado. De ninguna manera. Slughorn tenía una mirada especial, la misma mirada que se puede encontrar en un gato que se da un festín con su canario atrapado. Te lo dije y fue un secreto total. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que hacer eso? Preguntó con la frente arrugada y las mejillas contraídas. Hay varias razones, comenzó con naturalidad, una de las principales preocupaciones era la protección mágica de su familia. Los padres nacidos de muggles no tenían una defensa real contra los mortífagos y tener una familia como los Potter garantizaría su protección, lo que era un objetivo primordial del acuerdo. Harry asintió, entendiendo que un estudiante de séptimo año no tenía los fondos ni el conocimiento para garantizar que se instalaran las medidas de protección adecuadas. Luego estaba el futuro de Lily en el que pensar. Ella quería seguir aprendiendo y ampliando los límites en la comprensión de la magia, todo tipo de magia. Los Potter son una familia antigua con siglos de conocimiento y, en ese momento, eran más que lo suficientemente ricos como para financiar sus estudios continuos por el resto de su vida natural. Había muchos términos en el acuerdo, pero te daré lo básico. Durante 6 meses saldrían juntos y si ninguna de las partes lo cancelaba, se convertiría en un compromiso, anunciado o no, no importaba. Dentro de los 2 años siguientes al compromiso se casarían y dentro de los 5 años debían hacer un heredero, y los intentos honestos comenzarían a más tardar 3 años después del compromiso. La familia de tu madre estaría protegida mágicamente y recibiría apoyo económico en caso de que no pudieran trabajar debido a su protección. La investigación de Lily sería financiada generosamente y ella tendría acceso casi sin obstáculos a las bibliotecas de los Potter y sus aliados. Esos eran los conceptos básicos. Apoyo económico, protección para su familia y la preparación del futuro para ella y su futura familia. ¿Mi madre se casó con James Potter por dinero y acceso a bibliotecas? Preguntó, esperando que fuera mentira. Sirius y Remus no le habían dicho nada parecido. Su madre no era tan superficial, ¿verdad? Proteger a su familia era una acción noble, pero casarse por eso.
El comportamiento de Slughorn se suavizó y su voz se volvió más dulce. Sé que ella no amaba a tu padre cuando estaban comprometidos y no creo que lo amara cuando se casaron. Pero, creo, ella llegó a amarlo. Por supuesto, nuestra correspondencia se interrumpió cuando las hostilidades se volvieron demasiado intensas. Tus padres se escondieron justo después de la graduación y tuvimos muy poco contacto en ese entonces. Te digo esto no para decir que tus padres no se amaban, porque creo que sí, sino para explicar lo pragmática que era Lily, especialmente para una hija de Muggles. Harry no estaba seguro de cómo responder a eso, así que no lo hizo. Mantuvo la boca cerrada esperando escuchar más, dudaba que a Horace también le hubiera gustado que lo interrumpiera en ese momento. El mundo mágico no es el mundo Muggle. La gente hace negocios con sus amigos y la comunidad mágica es pequeña, comparativamente. La gente contrata a amigos, amigos de amigos o incluso hijos de amigos. Se casan como parte de la política, la economía y el amor. El ideal Muggle de ser un hombre hecho a sí mismo es una falacia para los magos y las brujas. Cualquiera puede aprender a ser un mago decente, todos pueden encontrar un empleo remunerado, pero ir más allá de eso, destacarse, aprender el saber de la magia de las mentes más brillantes de las generaciones anteriores. No, los nacidos de Muggles no tienen eso. No se crían con magia desde la cuna, no entienden la naturaleza de la magia, las leyes que gobiernan el mundo mágico, y se dejan llevar por su sensibilidad Muggle, dijo con desdén las dos últimas palabras. Harry se quedó pensativo. Si era cierto que su madre había firmado un contrato, lo entendería. Las mejores varitas nunca son hechas por uno mismo. No hay un gran Albus Dumbledore sin su aprendizaje en transformaciones y alquimia con el mejor maestro en ambos campos. Sus descubrimientos en alquimia se debieron a su aprendizaje con Flamel, el mejor alquimista que haya existido. Su pródiga habilidad en transformaciones. Un don por haber sido aprendiz de su maestro de transformaciones. No me malinterpretes, es hábil, casi más allá de lo creíble, en magia, pero sin el conocimiento para aprender alquimia del más grande que haya existido jamás. Para aprender transformaciones del maestro de transformaciones de su generación. Sería hábil, sería bueno, pero no sería la figura famosa que es Albus Dumbledore, fue su destreza académica y con la varita lo que le dio esas oportunidades, pero sin ellas, no es la leyenda viviente que conocemos hoy. La sinceridad de su creencia se transmitía por su tono ferviente. Slughorn se inclinó hacia adelante en su silla, bajó la voz y sus ojos brillaban con un propósito. Nuestro mundo, Harry, se parece más al mundo feudal Muggle que al Muggle moderno. Divorciarse de una mentalidad Muggle, entender la importancia de las alianzas, la necesidad de jugar juegos políticos y la base que son las familias en el mundo mágico no es tan fácil. No te criaron para entenderlo, te enseñaron diferentes ideales, normas, rasgos y deshacerte de ellos, cambiar tu identidad, tu forma de pensar, es una tarea difícil. Muy pocos lo hacen, pero Lily, tu madre, lo hizo. Hizo falta una guerra, una amistad destrozada y la pérdida de la familia de su mejor amiga para que realmente lo comprendiera, pero lo hizo. Esto es mucho para asimilar, especialmente para un joven huérfano como tú y, sin embargo, no puedo dejar que esto pase. Tienes una oportunidad incalculable en nuestro mundo, has conectado con familias poderosas y tu potencial mágico es excepcional. Déjame ayudarte en tu camino hacia la grandeza, déjame ayudarte como lo hice con tu madre. Puedo enseñarte la información de fondo que necesitas, tengo buenos contactos y puedo ser tu mentor. Deseo hacer esto como un favor a mi exalumno favorito, ya que esta podría ser mi última oportunidad de redención. XXXXXXXXXXX 1, 2, 3. Un Deux Trois. Un Deux Trois. Un Deux Trois, al menos esta vez pudo cambiar en el momento adecuado. Desde que la Croix le insistía contando incesantemente hasta 3 en francés, en su cabeza no podía romper el hábito de contar de 3 en 3. Ni siquiera tenía sentido. Se suponía que debía mover el instrumento 4 veces en el sentido de las agujas del reloj y luego 4 veces en el sentido contrario. Contar de 3 en 3 no tenía ningún sentido, solo funcionaba una de cada 4 iteraciones. Era como intentar aprender la ridícula teoría musical del compás 3, 4. 3 pulsos por compás pero hay 4 partes. Nunca tuvo sentido. Si tan solo Dudley no hubiera destruido todas sus notas musicales, no es que nada de esto importara con los resultados que estaba logrando. En realidad, solo estaba teniendo pensamientos errantes para mantener su mente ocupada mientras aprendía a preparar mejor pociones.
Aquí estaba preparando una poción técnicamente ardua y, en su primer intento, estaba saliendo exactamente como se suponía que debía hacerlo, o eso pensó Harry. Si se guiaba por la expresión exuberante en el rostro de Slughorn, Horace como le habían pedido que lo llamara, no pensaba nada diferente. Había estado trabajando en ello durante 4 horas seguidas, y el trabajo de elaboración propiamente dicho estaba a punto de terminar. Aún se requería una destilación difícil, pero él no se ocuparía de eso. Horace se ocuparía de completar la poción. Oh. Excelente, Harry. Simplemente maravilloso. ¡Qué talento, igual que tu madre! El maestro de pociones jubilado le sonrió. Harry no pudo evitar sentirse satisfecho por los elogios del hombre. Podía ser un adulador total para aquellos con talento, poder y prestigio, pero no se podía negar que era un maestro célebre en su oficio. Ya no se dedicaba a la investigación, pero seguía estando a la vanguardia y su opinión era muy solicitada. Después de la cena en la que Harry había aprendido más sobre su madre, siguiendo su oferta de mentoría, había accedido a volver a la casa del hombre para una lección de pociones. A través de una discusión general en la cena, Harry le había dicho que estaba mejorando por su cuenta y luego el hombre medio quiso saber cuánto estaba progresando, en comparación con su madre, así que fueron a su casa y Slughorn lo tuvo preparando pociones a las 7. Había sido una cena bastante inesperada con este giro nocturno. Su objetivo había sido aprender más sobre Tom Riddle, pero no había sentido que fuera la elección correcta de temas. Un presentimiento de que estaría cometiendo un error al presionar al hombre para que lo hiciera. En cambio, había dado frutos inesperados, lecciones de pociones y una oportunidad de aprender del hombre si así lo decidía. Slughorn podía ser, bueno, una babosa, asquerosa y viscosa, sin embargo, las babosas siguen siendo una parte importante de un ecosistema, tienen sus usos, incluso si no es lo más agradable estar cerca de ellas. Harry lo iba a tratar así. Podría desempeñar un papel fundamental en su desarrollo en curso o podría no, todavía estaba por verse. Mientras la posibilidad estuviera allí, se aseguraría de no dar un paso en falso en su floreciente asociación. Sabía que probablemente incluso terminaría haciéndole algunos favores al hombre, pero también ganaría en el intercambio. Ya había fruto del tiempo que habían pasado juntos. Sabía más sobre su madre de lo que había aprendido en los años anteriores de su vida. Descubrir que sus últimos amigos cercanos habían muerto tenía sentido. Marlene McKinnon asesinada en la guerra y Alice Longbottom en la sala de cuidados a largo plazo, Alice convirtiéndose en una amiga cercana a través de la amistad de Frankie James. Gracias, y gracias por esto también, es genial aprender de ti, la mejor lección de pociones que he tenido. Podía ver cómo aprender de Horace habría hecho que su tiempo en la mazmorra fuera mucho mejor, incluso podría haber llegado a gustarle las pociones. Merlín no, ese era un pensamiento extraño. La enseñanza de Salazar había sido buena y siempre había sospechado que era mejor que sus calificaciones anteriores, pero era muy difícil preocuparse por la clase. Snape siempre le iba a dar una nota horrible y haría todo lo posible por aplastar su espíritu, así que ¿qué sentido tenía siquiera intentarlo? No había sido capaz de encontrar una buena respuesta para eso. Si realmente hubiera necesitado algo que hacer con pociones, tenía que preguntarle a Hermione, una actitud perezosa, claro, pero funcionó. Ahora bien, no había odiado preparar las pociones para los rituales y esto era algo divertido, bastante útil también. Sabía que Severus era un pocionista muy talentoso, pero siempre tuve mis dudas de que el chico pudiera enseñar, nunca tuvo la personalidad ni la paciencia para los niños, pero dado tu talento, se quedó en silencio murmurando mientras observaba atentamente la agitación de Harry. No te equivocaste, le hizo saber Harry, inseguro de que fuera una buena idea reventar su burbuja. ¿No? Preguntó con los ojos un poco tontos. Curiosamente, la mirada le recordó a Dobby por alguna razón. Reprimió una risita, tal vez se estaba haciendo tarde, parpadeó para alejar el pensamiento perdido y respondió al hombre mayor. Me ha marcado entre terrible y troll en su mayoría, aunque creo que me tocó un pobre 1 o 2 veces, y me ha odiado desde que entré a su clase la primera vez, incluso me miró con enojo durante la fiesta de bienvenida en mi primer año, ahora que lo pienso. Se rascó la nuca, sin olvidarse de seguir contando, un Deux Trois, no con tu talento innato, seguro que no. Exclamó, era un poco difícil decir si el tinte rojo en su rostro era de ira o por el consumo casual y continuo de vino en este punto, el hombre no estaba borracho ciego ni nada, pero ciertamente había tomado algunas copas. Harry sonrió con los ojos. Nunca le agradé y nunca castiga a los estudiantes de su propia casa.
Si alguien arrojaba algo en mi caldero, lo ignoraba y me reprobaba por haber preparado una poción arruinada. Después de 3 años de lo mismo, dejé de estudiar pociones. En realidad, desde que comencé a estudiar por mi cuenta no me volví decente. ¿Seguía molesto con Snape? Ya no tanto. Entendía que su madre y Snape eran cercanos. Si Slughorn tenía razón, y él asumía que así era, entonces Snape habría odiado a su padre y todos esos comentarios sobre que se parecía a su padre ahora tenían sentido. Sigue siendo un completo bastardo por desquitarse con él de algo que era un vestigio de sus padres, pero ¿qué podía hacer al respecto? Snape era un hombre rencoroso y lastimoso. Parecía odiar su propia existencia, por no mencionar todo lo demás también. Ese era suficiente castigo, ¿por qué odiar y tratar de vengarse cuando el hombre ya era un cascarón roto? Se estaba torturando lo suficiente, viviendo en el pasado, si la mera apariencia de una rivalidad en el patio de la escuela todavía estaba causando tanta ira. Es una pena, una vergüenza total. Su talento, pero la apariencia de tu padre, no podemos tenerlo. Una vez que tomó una decisión, Slughorn salió de sus cavilaciones y juntó las manos, casi sacando a Harry de su irracional conteo en francés. No puede ser. Tu madre nunca tuvo la oportunidad de prosperar, pero tú sí. Había mencionado a Lily con tristeza, pero terminó y comenzó su oración con aplomo. ¿A qué te refieres, Horace? Todavía me parecía extraño decirlo, llamar a un profesor, incluso a uno jubilado, por su nombre de pila, como si fueran amigos. También te daré clases particulares de pociones. A finales de año, tendrás el nivel de éxtasis o superior. Te haré aprendiz y le haremos saber a la prensa lo bueno que eres, gracias a mi tutela, por supuesto. Se rió a carcajadas cuando terminó, sus ojos brillaban ante la perspectiva, una respuesta más bulliciosa y perturbadora de lo que Harry hubiera deseado, pero ayuda en otra clase, gracias. Intentó sonreír de forma creíble, aunque por dentro se encogía de hombros. Le encantaba aprender sobre su madre, pero al hombre le encantaba alardear de sí mismo. Te lo haré saber cuando me haya decidido. ¡Qué bien!, exclamó y, en su excitación, por no mencionar su estado de embriaguez, se tambaleó hacia adelante cuando intentó ofrecerle la mano a Harry para sellar el acuerdo entre ellos. Harry logró agarrarle el brazo y sostenerlo mientras se tambaleaba hacia adelante. ¿Estás bien?, preguntó, ayudando al hombre a ponerse completamente derecho. Sí, dijo recuperando el equilibrio, pero quizá deberíamos sentarnos y tomar otra copa de vino también, murmuró la última parte, lo suficientemente fuerte para que Harry pudiera entenderla fácilmente. Slughorn sacó a Harry de la habitación donde se estaba preparando su poción después de que negligentemente sacara su varita e hiciera algo al proceso de preparación. Los guió a través de su lujosa casa. Fotos de él con varias personas llenaban el pasillo. Harry vio un partido de Quidditch con uniforme completo y a un Slughorn más joven. Una joven bruja de piel oscura agarraba su escoba y su bate junto a la versión más joven de él, ambos sonreían de oreja a oreja. Horace notó que la mirada de Harry se detenía en la foto y detuvo su descenso por el pasillo. Esa es Gwen Jones, bateadora y capitana de las Oleander Pies, afirmó pomposamente. Se la presenté al gerente y esta foto fue tomada justo después de que firmara su primer contrato profesional con ellos. Siempre tiene entradas para mí, una caja entera si la solicito. Sus ojos adquirieron un brillo que inquietó a Harry. Sí, deberíamos ir. Tú también eres una buena buscadora, ¿no? Olead es un equipo de chicas, ¿no lo sabías? Le dio un codazo a Harry, pensando que era algo gracioso. Podría invitar a Lynch también, Krum podría haberlo avergonzado, pero es un buscador de primera calidad, un buen amigo también, me debe el trabajo de pociones que hice para él, sí, eso podría funcionar. Harry observó cómo el hombre parecía perdido en el estupor y murmuraba para sí mismo. Barnaby podría venir, Adrián, Gwenog, Barnabus, sí, solo unos pocos más también, llenar toda la caja, puede que no haya ninguna compensación monetaria por esto, pero ser arrastrado a eventos que parecían más políticos y que lo exhibían a él que a cualquier otra cosa no sonaba atractivo. Ojalá el tipo no fuera una gran oportunidad para él. Ya había aprendido bastante esta noche y eso sin contar que aprendió que había estado revolviendo demasiado rápido y sumergiendo demasiado en la poción con ese método de agitación específico. Diferentes métodos y patrones requerían movimientos precisos, de los que ya estaba al tanto, pero no los hacía a la perfección. Harry pensó que podría convertirse en un cervecero competente a partir de las notas y los textos complementarios de Salazar, pero Slughorn podría enseñarle a ser uno excelente.
Lo más probable es que nunca fuera un prodigio como Severus Snape o su madre, pero no tenía planes de dedicarse a la investigación ni a los estudios de maestría en pociones. Slughorn había empezado a caminar, perdido en sus pensamientos y planes, y los había llevado hasta su sala de estar. Se sentó en un sillón que le quedaba perfecto después de años de uso generoso. Con un movimiento de su varita, otra botella de vino flotó hacia él, la descorchó y la sirvió en su copa que ya no estaba vacía. La exhibición casual de magia dejó a Harry atónito, mentalmente. No era que se tratara de algún tipo de magia innovadora ni nada por el estilo. Era la facilidad del control y la manipulación, incluso después de que el hombre ya había bebido bastante. El hombre no estaba en su sano juicio, seguía murmurando e incluso entonces su magia era fuerte, resuelta y, sobre todo, precisa. Era algo natural para él, por la naturaleza repetitiva de esa tarea específica, y ese era el punto. Gran parte de lo que Harry hacía en su época lo hacía como Muggle. Se ataba los zapatos, físicamente. Hacía su cama con las manos, se cepillaba los dientes, se restregaba en la ducha, etc. Todas esas pequeñas tareas podían hacerse con magia. Claro que había adquirido el hábito de invocar libros, pero ¿qué tal si pasaba las páginas, los sostenía y los colocaba sobre su escritorio? El dicho la práctica hace al maestro no se le escapaba. La oportunidad de mejorar sus capacidades era inmensa. Esta podría ser una de las mejores lecciones que el hombre pueda darle jamás. Cada ejercicio mundano podría ser un aprendizaje para ejercitar su intención, su fuerza de voluntad, su creatividad y refinar su poder mágico. Harry volvió de su epifanía y llamó la atención del hombre antes de hacerle una pregunta que podría ayudarlo de inmediato. Señor, ¿hay alguna diferencia entre el Veritaserum básico y lo que se usa para interrogar? Horace, mi querido muchacho, Horace. Puedes aprender de mí, pero seremos amigos, no maestro aprendiz, ya tienes un aprendizaje, reprendió suavemente a Harry. Pero me estoy desviando, sí, hay una gran diferencia, ya que el Veritaserum básico es una poción que solo permite a una persona decir verdades percibidas, mientras que la que usa el Dimble tiene una poción balbuceante mezclada que obliga a la persona a responder a las preguntas del interrogador, se rió entre dientes, aunque a menudo obtienen más de lo que esperaban. ¿Qué quieres decir? Preguntó Harry con más intensidad. Bueno, cuando alguien es interrogado y ha ingerido incluso una forma suave de poción para balbucear, a menudo agrega cosas que van más allá del alcance de la pregunta. Por ejemplo, digamos que te está interrogando el Dumble y te preguntan qué sabes de Albus Dumbledore, divulgarías cualquier cosa que percibieras como cierta sobre el hombre. Dirías cosas como que es el director de Hogwarts, es el jefe supremo de la IGU, es viejo, tiene una larga barba blanca, tiene un sentido de la moda extravagante en cuanto a túnicas, le gustan los dulces ácidos, y así sucesivamente. ¿Ves el punto ahora? Harry asintió. La poción para balbucear los influenciaría a hablar de cosas en las que el interrogador no tiene ningún interés, le sonrió Slughorn. ¿Pero qué quieres decir con verdades percibidas? Ladeó la cabeza y frunció el ceño mientras hablaba. Ah, el lado negativo del Veritaserum. Llamarlo suero de la verdad es un nombre inapropiado. La magia puede hacer muchas cosas maravillosas, pero tiene limitaciones. El suero de la verdad no puede dar conocimiento a quien lo ingiere. Si tienen una creencia objetivamente errónea, pueden expresarla como si fuera una verdad siempre que crean fervientemente que es verdad. Un seguidor de los Chudley Cannons podría engañarse a sí mismo creyendo que está entre los favoritos para ganar la liga de Quidditch, mientras que cualquier observador neutral diría que eso solo podría suceder si algo como que todos los demás equipos fueran alcanzados simultáneamente por un rayo, convirtiendo a los Cannons en ganadores por defecto. Harry se rió y comprendió perfectamente el chiste, ya que Ron siempre había insistido en que tenían una oportunidad cada año antes de terminar con otra temporada horrible y perdedora. Entonces, si alguien cree que algo es correcto, puede decirlo bajo el suero de la verdad, pero eso no cambia el hecho de que su creencia es incorrecta. Exactamente. Lo elogió nuevamente, sus mejillas enrojecidas se dibujaron en otra gran sonrisa. ¿Entonces se utiliza Veritaserum en juicios criminales? Preguntó Harry mientras reflexionaba sobre ello. No, dijo, sacudiendo la cabeza. No lo es. El beneficio para las fuerzas del orden es asegurarse de que la persona diga lo que cree que es verdad. Junto con la poción para balbucear, aprenden todo lo que creen que es verdad. Por lo tanto, la cuestión sigue en pie, ¿su testimonio es correcto o no? El testimonio bajo Veritaserum no es absoluto. Al igual que con los recuerdos del pensadero, las cosas no siempre son lo que parecen.
Además, obtener autorización para usar Veritaserum en alguien contra su voluntad requiere la aprobación de Luizengamot. Con la adición de la poción balbuceante, rara vez se aprueba porque puede hacer que se revelen secretos no relacionados y nadie querría estar en esa posición. Solo en circunstancias excepcionales se permite imponerlo a alguien. Oh, eso tiene sentido, respondió Harry, pensando más en cómo Natalia le había dado información correcta sobre la poción y estaba dispuesta voluntariamente a usar la versión normal. ¿La gente utilizaría el Veritaserum estándar para intentar engañar a los tribunales? Preguntó, pensando de nuevo en Natalia y su oferta. Claro que sí. Respondió Slughorn con voz ronca. La razón por la que se añadió la poción para balbucear es porque sin ella la probabilidad de engaño es demasiado grande. Decir una verdad parcial y ocultar deliberadamente algunos aspectos de ella puede dar una imagen muy diferente de la realidad. Las preguntas deben ser directas y tener límites, salvedades y, a menudo, requieren conocimientos especiales para ser efectivas. Muchos fiscales intentan enjaularlos para que respondan solo con las opciones de sí o no. Entonces no les piden que hablen sobre algo, como ¿qué piensas del helado? Por ejemplo, sino que les preguntan, ¿te gusta el helado? Harry puso en palabras sus pensamientos internos. Sí, esa es la idea general, pero tu ejemplo puede no ser lo suficientemente específico, la jaula es demasiado amplia. Podrían responder que no les gusta el helado pensando en un sabor que no les gusta o que sí les encanta aunque no les guste, siempre y cuando haya algo de verdad en ello, explicó Slughorn. Funcionaría para algo como, ¿te gusta el helado con chispas de chocolate? Preguntó Harry, tratando de desmentir cualquier posibilidad de malentendido sobre esa valiosa idea. No exactamente, se rió Horace. Para ser más específico, sería mejor preguntarle algo más específico. ¿Le gusta el helado con chips de chocolate de la marca Häagen-Dazs? Si no fuera específico, podrían pensar en una marca que no hayan probado y responder honestamente que no les gusta, porque no la han probado, omitiendo esa parte. Harry suspiró. Veo que puede ser problemático. A primera vista parece muy simple. Obligas a alguien a decir solo cosas sinceras, pero la realidad es mucho más compleja. Puede ser una ayuda útil, pero solo en las circunstancias adecuadas. Sí, muchacho, sí, muy bien hecho, dijo Horace con aprobación. Harry le devolvió la sonrisa en agradecimiento por el sincero elogio. Vio que el hombre miraba a lo lejos, con la mente en otra parte. Más inteligentes de lo que pensé al principio, menos ingenuos en algunos aspectos, y más en otros, calificaciones mediocres, en su mayoría, hasta este año, talento latente que me recuerda mucho, ambos hablan Parcel, mágicos pero criados por mugles, promedio hasta los timo, rodeándose de familias poderosas, y tanto potencial, ¿por qué Tom, por qué? Apuró el vaso y usó su varita para servirse otro, de inmediato. Harry escuchó atentamente. Dudaba que el hombre hubiera dicho algo así si no hubiera consumido tanto vino. Horace, ¿podrías contarme algo sobre las familias Potter y Black? Si el hombre decía que podía ayudar en el aspecto económico y político, entonces quería ver qué tipo de ayuda podía brindar. Como el alcohol le aflojaba la lengua, podría ser útil. El hombre no parecía menos agudo ni siquiera con tanto vino. ¿Black? Ah, sí, Sirius Black. Íbamos a hablar de él. Preguntó Slughorn, animándose. ¿Lo éramos? Preguntó Harry, encogiéndose internamente. Había olvidado que, al comienzo de la cena, había cometido un error y había mencionado a dos amigos de su padre. Por supuesto. ¿Dos mejores amigos de tu padre que están vivos y saben de él y de tu madre? Aunque Monsieur Delacour conocía a la familia Potter, no eran especialmente cercanos. Dada la guerra en ese momento, Francia se estaba distanciando y apostaría a que su amistad se mantuvo a través de una lechuza. Así que no sería una fuente, pero ese no es un argumento del todo convincente. Aunque tenía los ojos vidriosos, había vuelto a brillar de forma aguda. Su ingenio aún no había sido embotado por el alcohol. Tu padre tenía pocos amigos. Los que tenía eran muy leales y eran como hermanos para él. Era hijo único y con la cercanía de sus amigos de Hogwarts sería difícil decir que no entendía lo que era tener varios hermanos. En concreto, Peter Pettigrew, Remus Lupin y Sirius Black. Esos cuatro se unieron desde el primer día en Hogwarts y se fueron acercando hasta el último. Su sonrisa se volvió depredadora. Es de esto que puedo inferir quiénes son los dos. Peter Pettigrew murió hace mucho tiempo, Remus Lupin fue su profesor el año pasado, el mismo año en que Sirius Black era un fugitivo. Aquí estamos, más de un año después, y la búsqueda de Sirius Black ha sido en gran medida desestimada.
Lo más sorprendente es que logró entrar con éxito en Hogwarts y luego fue capturado. ¿El resultado? Escapó de la custodia del ministro dentro de Hogwarts. Puede que haya envejecido, puede que esté borracho, pero no hay nada que pueda hacer para convencerme de que Albus Dumbledore, el director de Hogwarts, no tuvo nada que ver con que Sirius Black escapara de la custodia con vida. Ya sé que él estaba detrás del impulso para calmar la caza humana. Se reclinó en su silla, pesadamente, con ambos brazos apoyados en los apoyabrazos. Levantó su copa en un brindis. Un brindis por Sirius Black, el sinvergüenza sin escrúpulos, el fugitivo inocente y, lo más importante, el padrino de Harry Potter. Apuró el resto de su copa y se sentó en su silla, el epítome de la presunción. Harry se quedó allí sentado, con el rostro inexpresivo y los ojos muy abiertos. Se quedó allí aturdido y haciendo todo lo posible por entender cómo Slughorn había descubierto todo. Probablemente le habían dicho que Sirius era su padrino. La parte inocente era la cuestión más difícil. ¿Por qué adivinar cuando podía simplemente preguntar? Mi madre te contó que él era el padrino, dijo. Slughorn asintió lentamente 2 veces y le hizo un gesto para que continuara. Entiendo por qué creerías que Dumbledore estaba involucrado si supieras que él también había suprimido la búsqueda del hombre, no había considerado ni deducido el hecho de que ya no estaba publicado en todos lados donde se buscaba vivo o muerto. De hecho, los periódicos han tenido poco que decir sobre él, aparte de los eventos posteriores a la Copa Mundial de Quidditch. Se detuvo y se frotó la barbilla mientras pensaba. Lo estás haciendo bien. Estás pensando y haciendo conexiones, pero no estás en condiciones de unir todo esto. Sirius Black es inocente y lo ha sido desde que no fue sometido a juicio. Él tenía la pistola humeante y era un chivo expiatorio muy fácil. Por eso te digo que la política es importante, debes aprenderla. Harry asintió y le devolvió la mirada. Ya conocía al hombre lo suficiente para saber que le iban a dar más información. A Slughorn le encantaba hablar. Barty Crouch era el jefe del DMLE en ese entonces. La falta de juicio contra Black se produjo justo después de que Igor Karkaroff informara a Wizengamot que su hijo estaba en una celda de mortífagos. Una celda de mortífagos con nada menos que Barty Crouch Jr. y Regulus Black. Slughorn bebió otro sorbo de vino y dejó que sus palabras se asimilaran. Las cejas de Harry se alzaron hasta lo más alto de su frente cuando escuchó eso. ¿Él culpó a Regulus por la posición de su hijo? Adivinó en voz alta. Oh, has dado en el clavo. Barty Jr. y Regulus eran los mejores amigos de Slytherin. Eran casi inseparables. Regulus siguió al resto de la familia Black bajo el liderazgo equivocado de Pollux y Orion Black. En contra de los deseos de su señor, la familia Black apoyó al señor Oscuro y Arcturus estaba demasiado mal de salud para hacer algo al respecto. Fue un milagro que aguantara lo suficiente para ver la guerra concluida. De todas formas, me he desviado del tema principal. Sirius Black fue arrestado y con pruebas suficientes para pintarlo como culpable a primera vista. Dada la ausencia de un juicio, supongo que había poca o ninguna prueba de que realmente hubiera perpetrado aquello de lo que lo acusaban. En ese momento, Harry no podía quedarse sentado sin hacer nada. Si Slughorn sabía que era inocente, o incluso lo sospechaba, ¿por qué no actuaba? La sangre le hervía con esos pensamientos que le recorrían la cabeza y tenía que expresarlos. Si sabías que era inocente, ¿por qué no lo defendiste? ¿Por qué no ayudaste a mi padrino? Exigió saber. Slughorn no se levantó, sino que mantuvo su actitud poco natural y tranquila. La pregunta que deberías haberte hecho, muchacho, es ¿por qué nadie más lo defendió? Harry se obligó a sí mismo a dejar atrás su furia. Necesitaba pensar con claridad. Horace Slughorn le estaba informando, intentando enseñarle. Había más aquí que simplemente enfadarse por injusticias ocurridas hace más de una década. ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Por qué nadie lo ayudó? Preguntó después de un minuto. ¿Por qué, en efecto? Veámoslo. James Potter, el aliado más acérrimo del hombre, estaba muerto, supuestamente por su culpa. Augusta Longbottom no lo defendió como lo habría hecho su hijo o su nuera si no hubieran estado en Salmungo. La izquierda, ¿quién más? Remus Lupin, un hombre sin el respaldo de la riqueza o el poder político que era conocido por unos pocos como un hombre lobo. Nadie lo habría escuchado y hablar habría asegurado que su secreto se revelara. Pettigrew fue asesinado y Black había pasado la mayor parte de su vida rechazando a su familia y a cualquiera que hubiera ayudado a un hijo de la casa Black. Realmente, al final, solo había una persona que lo habría hecho, que debería haberlo hecho, y ese era Albus Dumbledore. Cuando él no lo hizo, ¿por qué lo haría alguien más?
Si Dumbledore no aseguró un juicio como el brujo jefe de Luizengamot, ¿quién más lo haría? Slughorn dejó que las palabras se asimilaran. ¿Lo ves? ¿Por qué la política es tan importante? Preguntó mientras esperaba una respuesta de Harry. Si hubiera tenido más poder político podría haberse mantenido fuera de prisión, pero como carecía de capital político y aliados, fue encarcelado injustamente por rencor contra su familia, preguntó Harry después de haber hecho todo lo posible por responder. Le sonrió al hombre más joven. Eres astuto, estás aprendiendo rápido. Pero eres joven y hay un punto más importante aquí. Sirius Black fue el primogénito. Pollux no tuvo hijos y Wallaburga sí. Sirius estaba en condiciones de ser el heredero de la familia. Era bien sabido que Arcturus no se llevaba bien con nadie más que con Dorea y Casiopeia cuando Sirius estaba en Hogwarts. Podría haberse posicionado para ser el heredero, para ser la persona de la familia en la que Arcturus podía confiar. En cambio, rechazó a todos los que se llamaban Black. Se apartó y le dio la espalda a la política. Sirius podría haber manejado la riqueza de la familia Black, podría haber hecho mucho más por sus amigos, contra el Señor Oscuro, si no hubiera dado la espalda a su familia. La riqueza y el poder político son importantes en la guerra. Tenían propiedades para almacenar material, casas seguras, riqueza para comprar los suministros que necesitaban, dinero para sobornar y poder político para protegerse y reducir la posición de sus enemigos. ¿Sabías que a los aurores solo se les permitía usar la fuerza letal si primero se usaba contra ellos? Entraron en cada conflicto en desventaja, todo porque se aseguraron de que las leyes no se aprobaran para resolver este problema. Se demoraron y lograron que se derrotara la legislación que empeoraría la posición del Señor Oscuro. Incluso utilizaron conexiones y sobornos para mantener a la IGU fuera del conflicto. Si Sirius Black hubiera cultivado algún favor usando su posición, podría haber evitado Azkaban. Si hubiera tomado en serio sus responsabilidades con su familia, podría haber estado en posición de haber ayudado a sus amigos mucho más de lo que podría con solo su varita. Arcturus detestaba la decisión de unirse al Señor Oscuro después de haber cultivado previamente una alianza con los Potter para unir fuerzas y ayudar a derrocar a Grindelwald. Luego, un par de décadas después, su propia familia deshace todo su arduo trabajo. Le dan la espalda. Pero si Sirius hubiera sido responsable, si hubiera estado cerca, Arcturus habría tenido un aliado dentro de su casa, alguien en quien podía confiar. En cambio, estaba en una isla, solo su esposa y su hermana para ayudarlo. Su tiempo había pasado y las generaciones más jóvenes se oponían por completo o no estaban dispuestas a desviarse de los deseos de sus padres. Miró fijamente a Harry. Te digo esto por tu posición actual. Eres famoso a nivel internacional, vienes de una familia distinguida, los Potter, eres Regent Black, sí, lo sé, el hombre disfrutó al ver otra mirada de sorpresa en el rostro de Harry, y al menos dos familias poderosas te buscan, los de Delacour y los Pavlov. Debes proceder con cuidado. Tienes potencial para la grandeza en todo el espectro, mágico, de riqueza y político. Ambas familias se asocian contigo por razones políticas, ¿sabes cuáles son? Harry se recostó en la silla y pensó. Ya sabía algo, pero estaba muy interesado en la opinión de Slughorn sobre el asunto. Decidió que lo mejor era ser honesto. No estaba seguro de cuán confiable era Slughorn, pero ya había demostrado su valía y muy bien podría seguir haciéndolo. Su madre había confiado en el hombre y él debería poder verificar el contrato con la cuenta de Potter en Gringotts. Tengo algunas ideas al respecto, señor, pero estoy seguro de que no conozco todas las razones, comenzó. Es bueno saber cuando reconoces que no lo sabes todo, los jóvenes a menudo creen que lo saben todo, comentó Slughorn rápidamente y luego hizo un gesto con la mano para continuar, un poco avergonzado por haber interrumpido a Harry. Harry le dirigió una sonrisa en agradecimiento por el cumplido antes de continuar. Creo que los Delacour tienen una historia con los Potter. Son más cercanos porque mi abuelo estuvo involucrado con un Delacour en el conflicto de Grindelwald. No estoy completamente seguro de por qué Fleur está tan interesada en mí, románticamente hablando. Ella es un par de años mayor, sumamente talentosa y más que hermosa. ¿Y la familia Pavlov? Le instó a continuar Horacio. Bueno, por lo que dice Natalia, quieren usarme para rehabilitar su imagen. Después de apoyar a Grindelwald cambiaron de bando y desde entonces han sido vilipendiados por ambos. Tienen una posición sólida, pero la reputación de su familia podría usar mi imagen para ayudar a rehabilitarla. También han propuesto un contrato entre Natalia y yo, se encogió de hombros, sin saber muy bien qué más agregar.
A primera vista, es una buena visión general, pero, repito, te falta la perspectiva completa, hay mucho más que decir. Permíteme empezar con la historia reciente de los Delacour. Políticamente, han estado sufriendo una paliza desde que él tomó a una Veela por esposa. Hay una larga historia con las Veelas en la que no entraré ahora, pero basta con decir que es polémica. Están en decadencia política y eso también perjudica sus perspectivas económicas. Luego tenemos a la familia Pavlov. Su interés en ti es más que obvio. Tú eres el regente Black. Antes de su caída en desgracia, eran aliados firmes de la familia Black. En pocas palabras, estaban en lados opuestos del conflicto de Grindelwald y nada les gustaría más que el regreso de su alianza con una familia Black resurgente liderada por un Potter, nada menos. Las cejas de Harry estaban casi tan juntas que parecían estar juntas, su rostro estaba arrugado por la concentración. ¿Qué quieres decir con una familia negra resurgente liderada por un Potter entre todas las cosas? Slughorn tenía una sonrisa perezosa en su rostro ahora. Para eso, tendrás que visitarnos otra noche. He bebido hasta saciarme y estos viejos huesos me dicen que ya es hora de retirarme. Tendrás que aceptar mi oferta, tal vez podamos ir a ver a las arpías juntos, también puedo planear una velada después. Aunque ya era tarde y había bebido una generosa cantidad de vino, Harry había caído en la trampa. Lo habían engañado, sin miramientos. Iba a haber otra reunión, ambos lo sabían. Estaré atento a tu lechuza, le dijo Harry.